Muchísima molestia ha generado en el Partido Socialista la situación ocurrida con la fallida venta de la casa del presidente Salvador Allende y, por supuesto, la destitución inminente de la senadora Isabel Allende. ¿Cómo se liman estas asperezas? ¿Cuál es la agenda que viene? Tenemos también ya candidata del Partido Comunista. ¿Qué está o qué definiciones están tomando en el partido? Vamos a preguntarle al secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está, Camilo? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Efectivamente, no ha sido fácil para nosotros la semana que terminó, porque la iniciativa que termina con la inhabilidad de la senadora Allende es una iniciativa que por su propia naturaleza es iniciativa del Ejecutivo, porque significa gasto público. Y nosotros hemos sentido que, eh, siendo la iniciativa en consecuencia responsabilidad del gobierno, no tuvimos la solidaridad, ni el respaldo, ni tampoco la toma de responsabilidad que correspondía. Por eso que hicimos presente el malestar que en el Partido Socialista se produjo la semana pasada en la declaración pública que significó bastante atención en los medios de comunicación. Bueno, Bueno, ahora, justamente. Sí, que ahora justamente en hemos este sido. caso, Camilo, el presidente Gabriel Boric tuiteó hace unos días lamentando la situación, solidarizando con el Partido Socialista, pero uno leía esto y parecía que era una persona que no tenía nada que ver con el problema, nada de autocrítica ni mea culpa, o al menos decir, lamentamos no haber estado a la altura, o alguna cosa mínima, mínima. ¿Echaron de menos ustedes eso también? Claro, o sea, yo creo que la iniciativa en su esencia estaba mal hecha, porque la iniciativa para hacer proyecto de ley, ¿no? El gasto público y en consecuencia su origen está en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no reparó en que todas las personas que iban a participar del proceso tenían inhabilidad. O sea, la, el diseño es un diseño que está equivocado. Entonces, lógico que nosotros no podíamos, sino que dar la respuesta que dimos, me parece que el viernes de la semana pasada, una vez que ya se confirmó que todavía no es público por lo demás, no es formal, del Tribunal Constitucional. Ahora el presidente nos ha invitado a conversar hoy a la mesa del partido. Así que esperamos que ese diálogo permita recomponer, ¿no? Permita eh, rehacer eh, la relación entre un partido de gobierno como el nuestro y el presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, y en consecuencia tiene un conjunto de responsabilidades que son la esencia, ¿verdad?, de cómo nosotros hemos construido el régimen democrático chileno, ¿no? En una misma persona se concentra la responsabilidad de jefe de Estado y de gobierno, y por lo tanto este diálogo nosotros lo estimamos fundamental para reconstituir, ¿no? Una relación que sea fructífera, que sea positiva y que esté marcada por la reciprocidad, que es lo que nosotros hemos observado falló en este caso. ¿Qué esperan que el gobierno les diga? O quizás, bueno, puede ser ese mea culpa que yo mencionaba que no hizo en público, quizás hacerlo en privado, pensando que, bueno, usted ha sido uno de los que primero puso paños fríos porque las reacciones inmediatas en el momento fueron muy lapidarias, desde golpear la mesa y salirse de la coalición, salirse del gobierno, dejar esto atrás, ni siquiera participar en la primaria, hasta lo que hemos visto ahora, una necesidad de, bueno, tener que arreglar las cosas porque no es llegar y partir y dejar todo votado. Por lo que yo le decía recién, ¿no? El régimen democrático chileno es presidencial, fuertemente presidencialista. Entonces, eh, si se afecta la estabilidad de la presidencia de la República, se afecta la estabilidad del régimen democrático. Así es. Está, no son posibles de separar. Cuando el jefe de gobierno es uno y el jefe de Estado es otro, es obviamente una situación diferente. Por eso que yo he señalado que nuestra responsabilidad, al ser parte de la coalición que apoya al presidente Boris, no se refiere solo a nuestra participación en el gabinete, sino que se refiere a una responsabilidad, estabilidad democrática del país en su conjunto. O sea, el presidente no tiene mayoría, eso es evidente, en ambas cámaras del Congreso Nacional. En la encuesta tiene un buen respaldo, pero no mayoritario. Hace ya rato que
su respaldo está en torno al 30%. No es malo, porque hay presidentes que descendieron mucho más abajo, 30, incluso más abajo de 10, pero no es la mayoría del país y por lo tanto hay que ser realista en medir bien el respaldo que él tiene. Hemos perdido los plebiscitos, ¿no? Uno lo sacamos, digamos, el segundo plebiscito fue básicamente el aislamiento que generó los republicanos con un texto intragable que fue el que impusieron en la segunda asamblea constitucional, pero claramente el veredicto popular ha indicado que no tenemos mayoría. Entonces, cuando uno dice salgámonos del gobierno, no está pensando, hay que pensar no solo en el efecto gobierno, hay que pensar en el efecto del Estado, ¿no? Hay que pensar en que nosotros constituimos con nuestra responsabilidad política al colocar un conjunto de experimentados militantes socialistas a disposición del presidente para que él pueda hacer un buen gobierno o el gobierno que mejor puede hacerse en las actuales condiciones. Cuando estamos haciendo eso, nosotros estamos respondiendo por apoyar al presidente, naturalmente, pero estamos también respondiendo por la estabilidad democrática, ¿no? O sea, si el presidente quedara en una situación de aislamiento absoluto, reducido solo a su propio partido, el Frente Amplio, sería una situación muy delicada para el país en su conjunto. Tendríamos una crisis política muy grave. Y entonces, yo personal siempre tengo en cuenta esa doble dimensión, que nuestra posición va más allá de dificultades que se buscan en el seno del gabinete, porque siempre se puede cambiar un ministro por otro, sino que nuestra responsabilidad tiene que ver con la estabilidad democrática de Chile, que tanto nos ha costado conseguir, por la cual mi generación luchó bajo el régimen de Pinochet, que tanto esfuerzo nos ha costado. O sea, nosotros tenemos que tener siempre presente que nuestra conducta tiene un efecto en la gobernabilidad democrática de la nación chilena, que es nuestra principal responsabilidad. Claro, eso implica poner paño frío, aunque haya molestia. Ahora, agravantes, compañeros de su partido, muy, muy molestos. Senador Castro decía, nosotros estamos de duelo. El mismo tiempo que nos enteramos del Sí, fallo, el Frente Amplio estaban celebrando, saltando, proclamando candidato. Eso pudieron haberlo previsto o evitado. Bastaba con que lo proclamaran al día no, siguiente. esto fue eso fue un hecho muy desafortunado, muy desafortunado. Claro, se puede decir que nadie esperaba que ese día se conociera el fallo, pero cuando uno conoce hechos de esta magnitud, tiene que tener la mínima capacidad de tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? No podía ocurrir que mientras a nosotros nos caía un bloque de cemento en la cabeza, ellos estaban de fiesta. O sea, no, fue un hecho muy desafortunado. Yo creo que ellos no tuvieron ninguna capacidad de reflexionar sobre el impacto que esto producía en la situación política en su conjunto y en particular en el partido con el cual comparten responsabilidades de gobierno, que es el Partido Socialista. Así que eso agravó, sin lugar a dudas, la circunstancia. Ahora, cuando nosotros redactamos nuestra declaración, estábamos siendo expresivos de nuestra decisión, que es difícil hacerlo, ¿no? En el mundo de hoy, en que los medios de comunicación son tan veloces, tan vertiginosos, hay tantas noticias, unas suceden a las otras, no se alcanza a saber lo que está pasando porque la persona no alcanza a procesar todo lo que ocurre. Naturalmente nosotros teníamos que hacer una declaración expresiva, fuerte, categórica. Eh, pero la mesa del partido, como lo ha señalado ayer en sus declaraciones públicas, nuestra presidenta Paulina Bodanovich, anteayer también lo señaló, no, ninguno de los miembros de la mesa, en la larga reunión que tuvimos antes de redactar las declaraciones, tuvimos reunión prácticamente toda la mañana, es una de las que yo recuerdo, nunca ningún miembro de la mesa planteó la salida del gobierno, pero sí que nuestra posición se tenía que notar. No podía ser una declaración intrascendente, no era un texto más, no era una frase de buena crianza la que teníamos que colocar, no era una crítica con terciopelo la que teníamos que formular. Y la declaración tenía que tener esa capacidad de hacerse entender. Yo creo que la declaración lo logró, ¿no? Pero no conllevaba
la idea de salirse del gobierno, por lo que ya señalé, ¿no? Nosotros somos responsables, más allá de nuestra participación en el gobierno, de que el régimen chileno mantenga su estabilidad. Bueno, en medio de todo esto, el Partido Comunista ha proclamado también a su candidata, la ministra Janet Jara, muchísimas críticas desde la oposición porque la acusaban de estar haciendo campaña desde el gobierno. Esta mañana ella presentó su renuncia, o al menos ingresaba a la moneda a presentarla en estos momentos. Debe Sí, estar todavía sí. ocurriendo eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, yo creo que ella es una muy buena candidata. Así acaba de demostrar, porque al entrar a la moneda acaba de explicar que no le podía mandar por WhatsApp la renuncia al presidente, lo que es bastante evidente, ¿no? Ella no es una persona que es una candidata de primerísimo nivel y de gran capacidad mediática, ¿no? Una gran comunicadora. Así que yo, primero, obviamente la felicito. Yo no soy persona que tenga una relación estrecha con otros interlocutores políticos, más bien soy una persona de mi casa, ¿no? Yo paso los fines de semana con mi señora, no ando en reuniones sociales, pero de lo que he observado, ella es una persona que tiene mucha capacidad comunicacional. Así que es la mejor candidatura que podría representar al Partido Comunista en las actuales circunstancias. Ahora, debería, ¿por qué? O sea, ¿debería el Partido Socialista y entonces en este contexto tener su propio candidato? Si es que hay una candidata fuerte del Partido Comunista o en el caso del Frente Amplio, algunos dicen, si el socialismo democrático se divide en dos, capaz que pierdan, mientras que si van juntos, capaz que tienen más posibilidades de pasar a la primera vuelta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué están definiendo ahora? Mire, bueno, eso lo tendrá que resolver este fin de semana el nuevo comité central que se constituye el sábado. El sábado ya finalmente se instala el comité central. Nosotros tenemos un engorroso sistema que lamentablemente es así porque combina miembros del comité central que se eligen en la lista nacional y miembros que se eligen por cada una de las regiones. Y en cada uno de esos lugares hay reclamaciones y las reclamaciones son infinitas. Entonces esto alarga demasiado el proceso. Pero en definitiva es lo que nosotros tenemos, ¿no? Que los regionales nuestros quieren tener representación directa en la toma de decisiones que se producen en el Comité Central. Así que si se propusiera cambiar este sistema en un congreso, yo creo que nadie lo aprobaría, porque los regionales sienten que pueden ellos directamente participar de la toma de decisiones con este complejo sistema que tenemos. Bueno, esto se instala este comité central el sábado, tiene que nombrar a la mesa e inmediatamente entra en una deliberación política. Ayer la presidenta del partido anticipó que el ánimo nuestro es que la deliberación política sea efectivamente una deliberación política, o sea, que no se dé la palabra por 2 minutos a 5 Solo personas por y se cumplir. cierra el debate y ya en media hora tomemos una resolución. O sea, que nosotros vamos a deliberar todo el día sábado e incluso tenemos que crear las condiciones para que, si es necesario, continuar la deliberación el día domingo. Esta es una decisión muy importante y trascendente. Yo pienso que en esta competencia que se abre tan importante, nosotros tenemos que hacer valer nuestro espacio político. Y por lo tanto debemos presentar una candidatura a las primarias. Esa es mi opinión personal. Ahora, ¿No? se Creo dice, que trasciende, se dice que habría varias, no sé si presiones o al menos manifestaciones a favor de que sea la presidenta del partido, senadora no Paulina hay Boano. otra persona, yo creo. No hay otra persona porque el respaldo que tuvo en estas elecciones de las que estamos hablando, superior a más de 5.000 votos, o sea, se escapó, como se dice en el lenguaje. Se escapó realmente. Ella tuvo una mayoría incuestionable. No hay otro dirigente del partido, otra figura que hoy día cuente con el respaldo que la presidenta del partido tiene. En consecuencia, si pensamos en una candidatura, naturalmente que es la senadora Bodanovich. Y, Entonces la definición más y que nada va a ser ella o nadie. yo entiendo que la senadora Bodanovich quiere escuchar el pleno, eh, quiere, quiere asimilar, ¿no?, las opiniones, las que estén a favor, las que estén en contra. Eh, o sea, el pleno del sábado es un pleno en serio. ¿Ah? No se va a dar la palabra solo por cumplir de manera protocolar, sino que cada una de esas opiniones va a influir en la propia deliberación que está haciendo nuestra presidenta para tomar su decisión definitiva.
Ahora, esto tiene un costo o un posible costo muy alto para ella, porque en el caso de que eventualmente se presente y ganara esta primaria y eventualmente perdiera después, no, ella no va a poder seguir siendo senadora. Si perdiera la primaria puede volver a ser candidata como, o sea, puede ser candidata como los demás también. Claro, claro, pero si ella se transformara en, primero ganara la primaria y luego tuviera la capacidad de pasar a segunda vuelta, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos es el gran desafío, ¿no? Un escenario en que el conjunto de nuestras fuerzas reúne las condiciones para pasar a segunda vuelta, ¿no? Se transformaría naturalmente en un liderazgo para el país muy importante. Es un liderazgo que no tenemos hace tiempo, ¿no? Una figura que logra tener ese grado de gravitación en la situación nacional. ¿Quién pudo hacerlo? Hace algún tiempo atrás, nuestro candidato en 2017, Alejandro Guilía, no tuvo ninguna capacidad de hacerlo. Pasó a la segunda vuelta y después desapareció el escenario político. O sea, es una persona que no tenía vocación de liderazgo. Yo no sé para qué se presentó candidato a presidente de la República si no tenía la vocación política necesaria. Bueno, luego venció el paso a la segunda vuelta y culminó la tarea el propio presidente Boris. O sea, nosotros, la izquierda de la transición democrática, por así decir, necesitamos tener liderazgos en el país que nos representen, ¿no? Cumplimos una tarea histórica fundamental para el restablecimiento de la democracia y necesitamos voces, ¿no? La más importante que teníamos, la propusimos, yo personalmente, y la propia presidenta del partido también, la expresidenta Bachelet, pero no asumió el desafío porque ella entiende que ya ganó 2 veces, que ya es la hora que surjan otros liderazgos, y bueno, de eso se trata, porque surjan otros liderazgos. Entonces nosotros como socialistas, por la importancia política que hemos tenido como partido, yo pienso que no tenemos ninguna posibilidad de restarnos en este proceso en que se están forjando los liderazgos por 10, 15, incluso 20 años. Es decir, estamos en una etapa de inflexión en la política nacional. En esa etapa de inflexión van a haber, bueno, entre muchas definiciones, probablemente de las más relevantes para, de vista a la campaña, un gobierno o una campaña para un gobierno de continuidad o tratar de hacer algo bastante distinto. ¿Por cuál se inclina usted? Yo creo que el gobierno que surja es un nuevo gobierno. Primero porque ya afortunadamente se han logrado, no completamente, pero se han ido cerrando las heridas que se generaron con el estallido social. No completamente, pero el país avanzó de todas maneras. Segundo, está quedando atrás ya el periodo de la pandemia, ya 3, 4 años en que se ha logrado retomar. Yo creo que es un gran mérito del presidente Boris, pero no se mide desde el punto de vista práctico, pero este gobierno logró recuperar la estabilidad del país, lo que es muy importante. Entonces, la realidad de hoy no es la realidad del 2020-2021, ¿no? Es otra la desafío, mirando además la situación internacional, ¿no? Inestable, con altos y bajos muy pronunciados. Este es como un ascensor que sube y baja, ¿no? El gobierno del presidente Trump introdujo un factor de inestabilidad en la situación internacional impensado hace solo un par de años atrás. Incluso los que pensaban que la administración de Trump iba a traer cambio en la política de los Estados Unidos, yo creo que nunca imaginaron iban a hacer estos Este tipo cambios, de ¿no? cambio. Este tipo de cambios que han, digamos, vuelto completamente al revés, digamos, ¿no? Ni más ni menos que una de las bases de la estabilidad internacional, que es el comercio internacional. La globalización ahora está puesta en duda por sus propios autores, es decir, el centro de la globalización, que son los Estados Unidos, ahora reacciona en contra de la propia globalización que ellos crearon. Entonces, la situación que vamos a vivir en los próximos años no tiene nada que ver con lo que había, con la situación que había cuando se eligió al presidente Boris como presidente de la República. Y en consecuencia, hay que sobre cuál va a ser el gobierno con el cual vamos a responder este nuevo gran desafío. No es fácil lo que espera el país en los próximos años. Bueno, en medio de este debate presidencial, quiénes van a participar en primarias, cómo y la salida de la ministra Jara inminente del gobierno, ella ha fustigado duramente al diputado Kaiser porque, así como él la acusaba a ella, y dice,
yo me voy a salir, pero usted está haciendo campaña con recursos públicos, financiado por todos los chilenos, que renuncia también. Pero eso mismo lo podemos hacer extensivo al candidato Winter, que también es diputado. ¿No es un poco arma de doble filo el argumento? Sí, yo creo que no sacamos nada con tirarnos los argumentos en la cabeza unos contra otros, porque, como usted dice, ese es un círculo vicioso, ¿no? Si hay que legislar, bueno, legislemos. Y claro, que todas las personas que sean incumbentes, por así decir, 6 meses antes dejen sus cargos. Yo creo que un año es mucho, ¿no? Pedirle a una persona, porque hemos visto, ¿no?, cómo ha evolucionado la situación política, solo en cortos meses. Fran llegó a la presidencia de la República el 20 de enero, ¿no? Los cambios que se han hecho, ¿no?, son cambios que han ocurrido en un lapso de un mes, ¿no? Bueno, Entonces, claro, o menos. Entonces, decir, mire, un año antes todos quedan fuera de combate, ¿eh? Si quieren competir por la presidencia, no, me parece que sería una exageración. Pero las reglas deben ser para todos. Y si es necesario que no haya ningún tipo de ventaja, entonces en ese caso, claro, yo creo que la fecha apropiada para que todos dejen los cargos sería una fecha como la que estamos ahora. O sea, cuando se va a proceder a la inscripción de las primarias, no todos cesan sus cargos. Y eso sería, claro, una base igualitaria sobre la cual participar sin que nadie tenga ventaja. pero porque Pero, uno, como dice pero, usted, no pero sabíamos hacia atrás qué iba a pasar, entonces no podemos claro, esperar no, ya. no se Pero puede. ahora, una vez ya definidos, el diputado Winter, así como el diputado Kaiser, siguen en su cargo, mientras que la ministra Toa Sí, tuvo que renunciar una vez proclamada, la ministra Jara acaba de renunciar una vez proclamada, pero claro. los otros tienen que seguir, no tienen que renunciar. Claro, bueno, históricamente nunca se pidió la renuncia de los parlamentarios, pero si se entiende que es una ventaja importante, bueno, hay que legislar, porque las reglas tienen que ser comunes para todos. Muchísimas gracias, Camilo, por haber conversado Gracias, con nosotros. Bueno, y la muchas última gracias. cosa, ya me voy a salir, pero encuesta Ya. Academ le da un respiro a Chile Vamos porque su candidata que venía un poquito hacia abajo repunta, Kaiser Sí, baja y bueno, y candidato A se mantiene bien sí, atrás. usted lo acaba de decir, usted lo acaba de decir, el repunte de Matei yo creo que tiene que ver con las desafortunadas incursiones públicas del candidato Kaiser la semana pasada, que lo hicieron bajar de inmediato varios puntos. Yo creo que los puntos que bajó Kaiser los recogió de inmediato la candidata Matei. Noticia en desarrollo, entonces veremos qué sigue corriendo. Sí, Muchísimas gracias, Camilo, por conversar con muchas nosotros. gracias, Buena buenos días. semana. Igualmente. Lo dejamos Gracias. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.